Ujú. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Astrid. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, no sé si esperamos unos 5 minutos a que se unan los demás. ¿Ya tienen agua, café, esas cosas? Bueno, entonces demos unos 3 minutos para que se unan. Mientras tanto, ¿han podido trabajar en su proyecto? Cuéntenme. Bueno, maestra, bueno, ya en la mañana nosotras platicamos, entonces, pero ya el día que también nos reunimos, bueno, fue para ver lo de las tareas, pero ya hoy en la noche, bueno, terminando las clases, ya quedamos de que nos vamos a reunir. También yo ya les comenté a mis compañeros que yo he estado ya contactando a algunas amigas que son maestras de primaria, porque ese fue el público lector que nos tocó. Ajá. Entonces, pues sí tenemos que hacer pues un formulario o una reunión de Zoom para pues, saber qué es lo que les interesa a estas personas, ¿no? Ajá. Y de hecho, bueno, ya ve que yo soy de Jalapa, del estado de Veracruz, y pues yo, pues ya tengo algún escritor, tengo ya por ahí algunos nombres de escritoras, ¿no? Por ejemplo, tengo el nombre de María Enriqueta Camarillo, que Ajá. fue una poetisa coatepecana, pero ella también, ya encontré apenas me enteré, que ella ha sido hasta el momento la única mujer mexicana nominada al Premio Nobel de Literatura. Oh. Y ella también hizo, en el siglo pasado, ella se le reconoce como una de las mujeres que pudo sobrevivir de la escritura, o sea, que ella fue escritora profesional, porque de hecho hizo libros para la SEP, o sea, para la Secretaría de Educación Pública, hizo los tomos de Rosas de la Infancia, y yo lo tengo muy presente porque mi mamá, mi madre, pues ella creció con estos libros de texto. Ah, muy bien. Bueno, ese es un prospecto que tenemos, ¿no? Además, pues yo tengo la facilidad de que vivo en el estado de Veracruz y pues estoy también, o sea, aunque trabajo ahorita en Córdoba, pero también luego viajo a Coatepec, a Jalapa, porque pues allá estaba mi familia, y en Coatepec hay una casa museo, entonces yo creo que de ahí es dedicada a Enriqueta Camarillo. Entonces yo creo que de ahí, por ahí también se puede sacar algo. Ah, muy bien. Sí. Bueno, tienen que pensar también muy bien cómo van a organizar, ¿no? O sea, Exactamente. ya tienen la idea del público lector, lo van a entrevistar, pero primero tienen que tener como muy claro qué es lo que quieren hacer. Bueno, ya saben, ¿no? Ya les quedó cuál es el tema y el público lector. Público lector, pues bueno, esas son las características que debemos de considerar todos, ¿no? Sí, pero lo primero que también tienen que pensar es por qué, bueno, lo tienen que hacer porque es un trabajo de la maestría, pero ¿por qué se edita? O sea, ¿por qué van a editar algo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, responder a la pregunta de por qué editan es crear un objetivo de lo que van a editar. Parece una obviedad, pero muchas veces no nos lo planteamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso de mi trabajo en la UNAM, ¿por qué editamos? Entonces es una cuestión de difundir el conocimiento que produce la UNAM sobre México, Estados Unidos y Canadá, la relación entre los tres países, ¿no? Entonces ese es el objetivo de la edición. Entonces va para, y luego es para quién editamos. Entonces para un público, en mi caso, adulto, estudiantes y profesores e investigadores. Entonces ahí, al pensar en esas tres personas del público, lector, estoy pensando también en publicaciones distintas. O sea, puede haber el libro como técnico o un poco de apoyo a la docencia
y otra parte, un libro que sirva para la investigación y que es un tipo de publicaciones especializadas. Entonces, lo primero que tienen que preguntarse ustedes es ¿por qué van a editar un material de escritoras mexicanas para un público de maestros de primaria? Entonces, por ejemplo, sobre eso, ¿qué piensan? ¿Por qué lo van a hacer? Porque bueno, bueno, yo ahorita también lo hablo también como maestra, aunque soy de educación media superior y pero ahorita con todas las maestras que he podido platicar por teléfono, ¿no? Porque son conocidas, pues todas desde los distintos niveles, actualmente en la Secretaría de Educación Pública, pues está, bueno, no sé si renovando, pero se están, pues otra vez modificando los planes de estudio y están hablando mucho de la transversalidad en todos los niveles educativos. Entonces, pues sí hay un cambio por ahí, o sea que debemos de atender todos. Otra amiga me decía que ella tiene un grupo que ha formado un grupo de Facebook con maestros de primaria de otros países, de Bolivia, Argentina, Perú, Venezuela, y ella también me decía que esos maestros, aunque son diferentes los planes de estudio, pues que ellos tratan de sus escuelas de, pues, instrumentar otras estrategias didácticas para que sus alumnos aprendan. Entonces yo creo que sería pero a poco ver, por ahí. Ana, detente tantito porque hay que partir, o sea, no es el conocimiento en general, es la literatura de mujeres. Es literatura, bueno. ¿De qué sirve editar literatura de mujeres para un público profesor de primaria? ¿Qué va a lograr? O sea, tú estás teniendo este tema, literatura de mujeres o escritura de mujeres y un público lector de maestros de primaria. ¿Para qué les va a servir a los maestros? Y bueno, puede contestar cualquiera, no a nada más. ¿Para qué les va a servir leer literatura de mujeres? ¿Para qué les sirve? A ver, primero, ¿para qué sirve leer literatura? Bueno, no podemos hablar solo de sirve, sino, pero ¿qué sucede cuando leemos literatura? Descubrimos un universo, descubrimos historias, otra manera de ver la vida, etc. Sí. ¿Qué más? Mejorar la comprensión lectora. Sí, también, o sea, mejoras la comprensión lectora, lees y al leer suceden muchas cosas que supongo que estarán viendo con Gerardo Clos. ¿Qué pasa cuando leemos? Así primero, ¿qué pasa cuando leemos? Efectivamente mejora nuestra comprensión lectora, a lo mejor hasta tenemos mejor ortografía, Sí. nos amplía el panorama del mundo, empezamos a hacer relaciones, ¿no? Entre lo que sucede, pero escritoras mujeres, ¿por qué? ¿Creen que a todos los profesores de primaria les va a ser claro por qué tienen que leer escritoras mujeres? Entonces creo que ese es una primera cosa que tienen que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué les estamos dando literatura de mujeres? A ver, Sonia, sí. Bueno, porque es muy importante visibilizar a las mujeres, porque generalmente, como en casi todas las actividades, bueno, no diría que solo creativas, sino en general, ¿no? Los hombres hay más hombres, ahorita yo creo que ya hay muchas mujeres escritoras, pero no se les ha dado la misma importancia que a los hombres. Se ha considerado durante muchos, digamos, siglos, que los hombres son creativamente mejores que las mujeres solo hablan de temas femeninos, por ejemplo, que no abordan temas con profundidad o solo cuestiones un poco domésticas o así, ¿no? Como de Entonces, de pajaritos, de florecitas. O sea, yo lo digo porque lo he escuchado, o sea, yo he escuchado comentarios cuando yo reporteaba
luego las personas, sobre todo los hombres, me decían, no, pero es que, porque luego iba a presentaciones de antologías escritas por mujeres y decían, Espérame ¿sabes qué? tantito, Ana. Vamos como Muestra. desparando este tema, perdón. Tenemos la cuestión de la visibilidad, pensando en la cuestión de la literatura y del mundo cultural. Pero ¿qué está pasando en nuestro país que es más inmediato? ¿Qué está sucediendo con las mujeres en nuestro país? Pues se está manifestando porque hay muchos feminicidios, por Ok, ejemplo. hay feminicidios, ¿no? Ujú. Hay una gran violencia contra las mujeres en nuestro país. Así es. Bueno, en todo el mundo, pero nuestro país es de los países que más feminicidios tienen. ¿Cómo puede aprender la gente de manera distinta a relacionarse con las mujeres? Entonces, creo que, por ejemplo, la educación primaria es un lugar básico Sí. donde se tiene que dar otra visión de lo que son las mujeres y de los problemas que enfrentan las mujeres. ¿Quiénes están en la educación básica? Los maestros, ¿no? Sí. Entonces, tienen que pensar como ampliamente en esto, o sea, ¿qué sucede? O sea, ¿qué experiencias tuvo Colombia cuando inició cuestiones relacionadas con la cultura, ferias del libro, etcétera? ¿Qué pasó Ahí con está la Cristian. Sí, a ver, Cristian, creo que también Sonia había levantado otra vez la Pero mano. es para después de Cristian, porque tengo una duda. uy, no. ¿Perdón? Sí. ¿Me ¿Sí? puede repetir la pregunta, maestra? Es que quería que pensaran un poco en la experiencia de Colombia para combatir la violencia. Entonces, ¿qué hizo Colombia justamente para combatir la violencia? Pues O yo sea, creo que en este punto, pues plano no cultural. podría responderle completamente, ¿no? Porque yo creo que eso sería como, digamos, es muy similar lo que se vive ahorita en México, en Colombia, sobre los feminicidios. Ahorita, pues el movimiento que se está viendo, pues se viene dando desde los colegios, desde el nivel local hasta el nivel nacional, donde se están empezando a reconocer, digamos, muchas cosas que a la mujer se estaba como excluyendo. La primera vez que el Senado de Colombia tiene la mayoría de mujeres, es la primera vez que hay una vicepresidenta afro. Entonces, yo creo que estamos apenas con iniciativas, pero yo creo que como tal, lo que usted menciona hace un momento de iniciar por lo básico en las escuelas y el papel que digamos, las mujeres de pronto no han tenido esa relevancia desde esas edades tan cortas, yo creo que nos hace reflexionar que esta iniciativa que vamos a hacer en este trimestre también puede ser un aporte muy grande y nosotros desde lo editorial podríamos jugar ahí un rol importante, porque no podría responderle como qué cosas específicas se están relacionando en este momento, pero sí estoy abierto a Bueno, empezar a indagar. hay por ahí estadísticas que no sé si alguien ha visto de las reducciones, bueno, no reducciones, sino de la reducción de la violencia y del crimen y de otros como parámetros de violencia en lugares donde se han establecido la fiesta del libro, la feria del libro, eh, cuestiones específicas de lectura a los niños. Bueno, voy a buscarles un artículo sobre esto, o si alguien sabe de esto, también puede participar, pero creo que qué cosas ayudan para combatir la violencia, la educación y la cultura, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre núcleos familiares, afecto, evitar la violencia estructural que vive la gente en pues, sus barrios, sus casas, la violencia intrafamiliar, etcétera. Pero, ¿qué se puede hacer a lo mejor desde ciertas entidades, ¿no? Desde el Estado, las secretarías de cultura, un editorial, pues puede ser eso, ¿no? Visibilizar la situación de la mujer para enseñar otro tipo de relaciones y otro tipo
relaciones sociales y relaciones afectivas con la mujer, ¿no? Que puedan a lo mejor disminuir el número de feminicidios. Entonces yo creo que la educación primaria es un lugar muy importante donde debe haber una educación con perspectiva de género, pero donde también se podría sensibilizar a los profesores. En este caso creo que eran profesoras nada más. ¿Les tocó público de profesoras? Bueno. Maestras primarias de gobierno. O sea que de hecho se está excluyendo a las maestras que trabajan en escuelas en escuelas privadas. Bueno, ahí les toca a ustedes ver cómo lo van a abordar. Sonia, ¿tienes una pregunta? Sí, sí, Astrid, estábamos nosotros pensando en abordar no solo desde la literatura, sino también desde la divulgación de la ciencia con mujeres destacadas, ¿no? En la ciencia. ¿Es correcto? ¿Está bien? Porque ahorita que estabas hablando de literatura me entró la duda de que si estábamos yendo por un camino errado al querer... Les pusieron escritoras mujeres, ¿no? Nada más. Creo que el tema se definió así, entonces pueden hacerlo como lo pensaron ustedes, no hay ningún problema. Sí. No hay problema en que también sea de divulgación, entonces. Maestra. Ok, gracias. Maestra, bueno, para Sonia, no sé si hayan considerado a Julieta Fierro, pero mañana empieza la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Jalapa. Entonces, Julieta Fierro es una de las homenajeadas. Entonces, no sí, sé justo vimos eso, Ana, el anuncio de que le pusieron a una libélula su nombre. Está muy simpático eso. Ya. Entonces, pues bueno, ahí va a estar mañana y el sábado, por si quieren darse alguna vuelta. Pues está un poquito complicado, pero gracias. Sí, no, pues igual yo voy a viajar a Jalapa hasta el domingo o el lunes, porque pues todavía tengo cosas que hacer acá. Bueno, Diana, ¿tienes un comentario? Sí, gracias. Justamente en esta pregunta relacionada con lo que decía Sonia, a nosotros nos interesaba también, por ejemplo, y lo planteamos ya en la primera reunión que tuvimos, hablar de editoras. Bueno, queremos como enfocar, sí, nuestro público lector en la Universidad de Querétaro, que es donde Federico y yo trabajamos, y porque al menos tenemos como una población, claro, si lo dejamos muy abierto, ¿no? Quisiéramos partir como de escenarios que conocemos por los planes de estudio que podemos, pues que tener más a la mano, ¿no? Pero también en el ámbito local, al menos en la ciudad de Querétaro, sí, y lo comento, ¿no? Porque también me parece interesante decirlo, la tradición editorial que comenzó a tener un auge en los años 80, surge precisamente con la participación de dos mujeres en la ciudad que llegan de fuera, ¿no? Y que en su momento representaron, pues imagínense, una ciudad tan tradicionalista, ¿no? Como lo era Querétaro en ese momento, y que fue un cambio de paradigma impresionante. Muy poco se ha escrito sobre ellas. Sí es un contenido que nosotros tendríamos que escribir, o sea, eso también es una realidad. Habrá un contenido que ya podamos tener seleccionado, que ya existe, pero sí otro, sobre todo por esta perspectiva, ¿no? De que es un tema del que sí no existe tantísima información cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una cuestión de género con una literatura, por ejemplo, masculina, ¿no? Entonces, ese es nuestro reto un poco también, porque tendremos que investigar, redactar, ¿no? Pero sí me parece interesante que no solamente desde las letras, sino también desde el ámbito editorial podamos tener esta apertura, ¿no? En el reconocimiento de la labor de las mujeres. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿pudieron leer alguno de los textos que les dejé? ¿Se acuerdan que cada quien tenía que elegir alguno? Bueno, a ver, ¿quién quiere comentar un poco sobre estos textos? Teníamos el de Beatriz Moura, que era un artículo de Letras Libres, el de gestión de proyectos editoriales, que en el PDF que les mandé creo que faltaban unas páginas, pero bueno, si quieren se las mando después. Pero bueno, viene lo básico que estaba de ese texto, y el de Magda Polo. Entonces, a ver, ¿qué leyeron? A mí me parece relevante que hablas sobre los autores y cómo tienen que ser conscientes de algunas cuestiones editoriales, ¿no? Como lo de pensar en su mercado,
o elegir incluso una editorial, ¿no? Que esté inserta como en lo que escribe, ¿no? Habla, por ejemplo, de prestigio, identidad de la marca, la capacidad de promoción y marketing, ¿no? Pienso en los casos que ha habido de escritores que trabajaban con editoriales independientes, luego cambian a estos grandes corporativos y como que ya no les gusta el trato que pueden recibir, ¿no? De parte de los mismos editores y la promoción que les pueden hacer como de manera individual en comparación con otros títulos, pues mucho más exitosos de estas casas editoriales más grandes, ¿no? Entonces, para mí lo que quisiera compartir que fue más interesante fue que pusiera el punto en los autores y como esta corresponsabilidad de cómo se distribuyen los libros y su mercado. Sí, sí, es muy interesante eso. ¿Quién más leyó? Yo tengo aquí mi libro, todo señalado. A ver, vamos a... Bueno, el libro de gestión de proyectos editoriales de Jill Davis. Primero estaba la parte de cómo se elige lo que se publica y me interesaba mucho que leyeran o que por lo menos algunos lo leyeran porque finalmente van a elegir qué publicar, ¿no? Entonces, una de las razones para editar, que les decía, o sea, que primero había que preguntarse por qué editamos y entonces establecer su objetivo editorial de por qué van a hacer este proyecto editorial, pero también tienen que pensar en qué van a editar. Ya tienen el tema ahí, pero una cosa es el tema y otra es el enfoque que le van a dar a ese tema, ¿no? Aquí había uno de editoras, están estos materiales para los maestros. Entonces, por ejemplo, en los materiales para los maestros, ustedes pueden decidir si van a poner literatura, si van a poner literatura y ensayos sobre literatura, si van a poner qué, o sea, tienen que pensar. Si fuera un libro, estaríamos pensando en cuál va a ser nuestra línea del catálogo que vamos a crear. En una revista estamos pensando en la línea editorial que va a tener. Recuerden que es una revista y aunque hagan un número, van a tener que pensar hacia adelante cuál es esa línea editorial que van a establecer. Entonces, si deciden literatura, ¿qué tipo de literatura? Autoras de todas las edades, de algún país en específico, o como les decía en la clase pasada, a lo mejor un número sobre México, otro sobre Argentina o sobre el norte de América Latina y sobre, no sé, regional. O sea, ustedes tienen que pensar cómo van a establecer esta línea editorial de qué van a publicar y todas estas lecturas lo abordan de alguna manera, abordan la creación de los objetivos, de qué vamos a publicar y por qué, y cómo decidir esta línea editorial. ¿Quién más leyó por ahí algo? En el de Jill Davis del fondo, lo que me gusta es que abordas la parte de qué no hay que publicar. Ajá. Porque se da mucho, sobre todo en la edición académica y universitaria, que como los libros no tienen público y no están hechos para en realidad distribuirse, venderse, sino que son otros intereses, pues sacan todo lo que tienen, todo lo que les llega lo publican. El objetivo son los puntitos CONACYT y los puntitos PRODEP y demás, pero es una producción de libros que no tienen público. Y aquí habla sobre todo de para quién es, quién lo va a leer, quién lo va a consumir, por qué lo vamos a contratar, si cumple los requisitos de un libro de nuestra línea editorial y si no, pues no pasa nada por no sacarlo. Sí, esta lectura de Jill Davis hace mucho hincapié en el conocimiento del lector y del mercado, ¿no? Bueno, también de los autores y esta corresponsabilidad, como dijo Vanessa, entre autores y editores. Pero lo que nos dice un poco es que
no elegimos qué vamos a publicar de manera caprichosa o por un simple deseo. Tenemos que hacer una investigación también sobre lo que decidimos publicar y pensar en qué está sucediendo en el mercado. Entonces, bueno, vamos a irlo aquí viendo en las exposiciones, pero ¿cómo ven el mercado de escritos sobre mujeres en este momento? Hablamos un poco de eso la clase pasada. O sea, bueno, déjenme rápido, les pongo esta lámina aquí mientras me van contando. Era esta. No sé si la ven. Aquí en cómo vamos a elegir un catálogo o una línea editorial en el caso de la revista, siempre hay que pensar que elegir qué vamos a publicar se conecta con otros factores. Uno es la necesidad dentro de un nicho específico de alguna cuestión, de algún tema, de algún tipo de publicaciones, en este caso estamos pensando la necesidad. Bueno, a ver, ¿ustedes por qué piensan que pensamos en escritura de mujeres? ¿Cuál es la necesidad? Creo que es bastante obvia. Pues justamente el mismo contexto violento en torno a la mujer, ¿no? Y la perspectiva de género y la búsqueda de igualdad y de seguridad e igualdad de oportunidades. ¿Por qué pensaron, perdón, lo de pensar una revista y una revista impresa? Porque a varios nos sorprendió esa decisión, ¿no? Porque finalmente, hablando entre nosotros, no muchos somos lectores de revistas impresas y dependiendo qué edad, también se han ido como separando más de la materialidad de impresos periódicos, sobre todo, ¿no? ¿Por qué les pareció interesante? Si puedo volver la pregunta, perdón. Sí, como claro. La revista como formato. Mira, primero habíamos pensado en libros, siempre habíamos hecho libros y creo que la idea de la revista permitía pensar a largo plazo esta cuestión como de la línea editorial, ¿no? Que en otros proyectos editoriales habíamos trabajado un solo libro y no habíamos pensado la idea de catálogo, era proyecto editorial, pero no una idea editorial. Entonces, esa fue la propuesta con la cuestión de la revista. Impresa, pues realmente es para que aprendan ciertas cosas, los que no lo saben, de producción, ¿no? De cómo revisar los archivos para mandar imprenta. O sea, están las dos vertientes, electrónica e impresa, y simplemente se decidió así para que tengan ese conocimiento de producción. Y ya. No tenía demasiada, más que un propósito didáctico. Pero bueno, Ana, dime. Bueno, maestra, bueno, ahorita que estuvimos viendo lo de la revista que vamos a exponer al ratito, pues bueno, también hay que considerar que desde el siglo XIX, y eso porque ya lo acabo de leer, pues ya se comenzó a considerar a la mujer como público lector, o sea, que se dieron cuenta los editores o las personas que empezaron a hacer las primeras publicaciones femeninas, que había una que existía ese lector femenino, ¿no? Y pues había que cubrir esa necesidad. Entonces, bueno, pues pues por eso se hablaba comenzaron estas primeras revistas a hablar de moda, de belleza, de cosméticos, incluso pues incluso ya hay estudios, ¿no? De revistas editadas en el siglo XIX, ¿no? Los anuncios, que se incluían cuentos, novelas. Yo recuerdo mucho que en Vanidades, no en Vanidades o en Hogar, no me acuerdo, pues estas novelitas de Corín Tellado, por ejemplo, ¿no? Yo porque, o sea, lo digo porque mi madre compraba muchas revistas de estas femeninas, ¿no? Cosmopolita, Buen Hogar, Vanidades, Marie Claire, Vogue. Sí, Vogue. yo Todas creo que esas, siempre ¿no? hubo lectoras, mujeres, bueno, desde que hubo un paso a la lectura, pero por ejemplo en la Edad Media, que era una lectura en voz alta, se hicieron lo que se llamaban las cortes de amor y eran
se leía poesía Cortés y eran principalmente mujeres las que la leían. Lo que sucede en el siglo XIX es que hay esta revelación o esta concepción, más que revelación, es una concepción de que la edición tiene una intención de lectura y entonces se plantea la edición con esa intención de lectura. Pero creo que es poco dicho, pero ha habido lectoras mujeres desde muy temprano en la historia de las publicaciones. Pero bueno, para seguir con esto el catálogo, entonces hay cómo pensamos nuestra línea editorial, porque hay una necesidad de algún tipo de publicaciones, tema o algo, o porque queremos resolver algún problema. Otra cosa es tener deseo o crear deseo. Acuérdense que las publicaciones no solamente son contenido, tienen todo un revestimiento, todo el contenedor que implica algo que queremos que cause deseo. Yo le digo crear deseo, porque lo que estamos haciendo cuando queremos vender es impulsar una intención de consumo, pero cuando no queremos vender y es un valor simbólico, queremos crear el deseo y el prestigio y todo lo que reviste la marca y esta cuestión simbólica de crear canon, crear patrimonio cultural, crear educación, crear cultura. Entonces, en todas esas vertientes se puede crear deseo como consumo o también como un deseo de generar un prestigio cultural. Entonces, esa es otra intención. O sea, ¿por qué publicamos o por qué muchas editoriales deciden publicar poesía o deciden publicar, no sé, otros libros que a lo mejor no tienen un gran mercado? Tiene que ver con esta cuestión del valor simbólico, ¿no? O sea, tener deseo, y está la parte como del deseo de consumo y de deseo de tener ese producto porque es hermoso, y por otra parte esta del valor simbólico, que tiene que ver con tener una presencia en el ámbito cultural o educativo en un cierto momento. Otra cosa es pensar en lectores. O sea, muchas veces decidimos publicar algo porque pensamos en los lectores. Queremos hacer una editorial de filosofía que tenga claves para entender los textos que siempre van a ver los estudiantes de filosofía en las carreras de filosofía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos pensando en los lectores y en darles herramientas a esos lectores. Y otra es porque quiero hacer dinero, ¿no? Tener un retorno económico. Puedes combinar varias, pero básicamente eso te hace concebir tu línea editorial. Entonces, ¿ustedes qué han pensado sobre la línea editorial de sus proyectos? No sé si quiere hablar alguno de Lorena o ¿quién más está? O Brenda, para no hablar nada más yo de lo que pensamos de nuestro proyecto, del equipo. ¿O quieren que yo hable? Como quieran. Pues estuvimos dialogando y creo que nos llama un poco la atención. Bueno, nuestra revista tendría que ser infantil, o bueno, estaría enfocada a ese público, y estábamos pensando en utilizar una luciérnaga, ¿no? Como para representar la luz del conocimiento y que pudiéramos abordar diferentes temas a partir de ese concepto, desde la literatura. ¿Cuál es la necesidad en la que van a entrar? Pues yo creo que la en despertar justamente la curiosidad de los chicos, nuestro público lo estábamos definiendo de primaria alta, más o menos de 9, 10 años a 12. Entonces, es como despertar el asombro por la naturaleza o por lo que sucede en el mundo, y también
pues toda la parte que tiene que ver con la literatura, o sea, como tocar temas que les sean afines, emocionalmente afines, digamos, que les digan algo sobre lo que ellos sienten, porque finalmente el arte es lo que hace, ¿no? Lo que hace es traducir tus emociones que no puedes expresarlas o las puedes expresar hasta cierto punto. Hay alguien que lo hace de una manera en que nos toca, ¿no? Entonces, es como acercar a los niños a estas formas de expresión. Entonces, por un lado sería la parte de la literatura que tiene que ver, hay escritoras de poesía para niños, cuento, novela, pues no vamos a publicar novela, pero sí reseñas de novelas, ¿no? Esta parte literaria. Y por otro lado también el asunto, estábamos pensando como tomar como hilo conductor, digamos, o temática, que la revista fuera temática, entonces que el primer número justamente hable de la luz, que tiene que ver con la luz de física, ¿no? Como esta parte de por qué vemos, o sea, esa sería la parte de divulgación. ¿Por qué las luciérnagas tienen luz para empezar? Que es algo muy sorprendente en realidad, que tengan la lucecita esta, y la luciferina se llama la sustancia. Entonces, explicarles esas cosas de la constitución física, o sea, desde el punto de vista biológico de la luciérnaga, pero también qué es la luz, cómo se percibe, y en el universo, o sea, como ver de qué manera vamos enlazando el tema de la luz con el tema, con este la abordaje curiosidad. a partir de escritos de mujeres, ¿no? Porque también hay científicas muy importantes que seguramente han hecho ciertos descubrimientos. Estamos en esa búsqueda para poder armar el número y la idea es esa, que sea como temática. Entonces, este primero sería así, el enfoque, ¿no? Hasta ahorita todavía estamos acomodando cosas, le estamos hablando y todo, pero es como un primer acercamiento. Sí, vayan pensando en los puntos de la guía para formular el proyecto editorial, pero sobre todo piensen en esto. ¿Por qué editan lo que van a editar? ¿Y cuál es la necesidad que existe? Si es que existe una necesidad, si es una necesidad o es un deseo relacionado con los lectores. Fíjate que, perdón, yo lo que hemos estado como viendo, me parece, salvo que después surjan otras cosas, pero no hay muchas revistas que estén enfocadas a que los niños lean esas revistas, hay pocas. En realidad, que muchas están como, son más bien como de carácter de mercadotecnia para las escuelas, para vender los libros, ciertas editoriales, entrar a los planes lectores y esto, ¿no? Pero revistas que sean para niños, que los niños busquen, bueno, esa es la intención, ¿no? Porque les parezca interesante lo que ahí pueden leer y eso, no hay en el mercado gran cosa, en México, ¿no? Conchita estuvo viendo algunas en Canadá y eso, y me parece que hay como más en otros lugares, pero en México realmente no hay mucho para esas edades. Entonces, eso sería una necesidad, digamos, del mercado. Y otro, lo que comentaba, ¿no? Como Tenganlo en cuenta para ponerlo ahí y ya tienen muy bien constituido su objetivo. Entonces, bueno, para que lo redacten y esté ahí ese por qué y esta cuestión de la necesidad. Los demás, ¿cómo van en esta cuestión de sus proyectos? ¿Les queda muy claro el por qué la literatura? ¿Les queda muy claro su necesidad o qué problema están resolviendo? Sí, Javiera. Nosotros estamos, bueno, somos el equipo Medianil y estamos con Vanessa, Mario y Mitzi, y nos tocó el perfil como etario y la audiencia de bachiller. Sí. Y absolutamente vemos la relevancia del tema, creemos que es muy contingente y que es necesario para esa edad, estamos viendo más bien cómo abordar los temas, o sea, sentimos que el feminismo es como transversal a la manera en la que se abordan distintos temas. También habíamos pensado que fueran números temáticos y poder pensar como 4 números, como para ir conformando este catálogo de cómo se abordan los distintos temas y ligándolo con
la lectura de Magda Polo, ¿no? Que lo que decía era que cómo se armaba este catálogo, que era definido por el origen de los proyectos, los autores, los contenidos o el tratamiento editorial, que para nosotros también es muy importante, cómo el lenguaje gráfico y visual puede ser contemporáneo, puede hacer un guiño con lo digital, que es muy presente en esta franja etaria, y eso, y de qué manera también abordar los temas, ¿no? O sea, pensamos, por ejemplo, en un primer número, no sé si puedo decir lo que pudiera haber sido la muerte, ¿no? De qué manera abordamos la muerte desde la perspectiva de distintas autoras, por ejemplo, ¿no? Y cómo se cuenta un tema a través de los distintos ángulos que pueden conformar un número específico de la publicación. Sí, Si yo creen- creo que va muy bien. Piensen ahorita, creo que es lo único que tendrían que integrar, que bueno, yo creo que ya lo tienen también considerado, pero bueno, si no, es qué les está sucediendo a sus lectores, ¿no? ¿Qué les puede aportar, si eligieron el tema de la muerte, qué les puede aportar el tema de la muerte, además, planteado por mujeres, ¿no? Entonces piensen en esos lectores de que tienen una edad y que están situados en un contexto específico, ¿qué les va a aportar eso que les van ustedes a dar, ¿no? Con la selección de textos o imágenes, lo que hayan decidido. Entonces creo que ya van muy bien, nada más piensen en eso, como para hacer esa relación con el lector. O sea, si se dan cuenta, vamos con los textos que leímos y con los proyectos, vamos vinculando la intención editorial o la línea editorial con el lector, con el mercado, como primeros tres aspectos muy relevantes. Los demás, ¿cómo van? ¿Podemos hacerte un último comentario? También pensamos, o sea, tenemos como muy latente la idea de ampliar como el concepto de texto, ¿no? Como que no sea solamente lo literario, como que la imagen también es un elemento de lectura, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en una generación que es mega visual, entonces, que también entre esa coordenada que cuestione el texto como tal. De hecho, el texto también entiende las imágenes, ¿no? Hay esa acepción. Los demás, ¿cómo van? Pues como les decía, maestra, nosotros nos vamos a, bueno, pues ya hemos estado platicando, pero todavía no hemos definido muy bien, pero pues yo ya comentaba algunas ideas, ¿no? También consideramos como en mi equipo están compañeros de Honduras y está Cristian, que es de Colombia, pues también pues pensamos, bueno, yo en lo particular pienso que también debemos de pues pensar en los públicos de sus países, ¿no? O sea, maestras de primaria, de gobierno, que den clases en esos dos países también para ser incluyentes, ¿no? O sea, porque si lo pienso nada más en México o en Veracruz o en Jalapa, pues sería muy, muy localista. Y yo creo que sí debemos nosotros, o sea, para que todo el equipo también aporte sus ideas, porque todos tenemos realidades distintas. Sí, claro. Bueno, nos faltaban creo que 2 equipos, ¿no? Que por ahí no han dicho, o un equipo. Pero bueno, si todavía no lo tienen claro, pero acuérdense que ya la próxima semana tenemos que tener claro esto y contenidos también, empezar a tener contenidos. Entonces, bueno, vamos ahora a pasar a la exposición. Nada más que antes de pasar a la exposición, quería ver, porque bueno, la exposición tiene una intención también de que podamos establecer una discusión sobre esta cuestión de qué es la marca y cómo se desarrolla en una publicación. Entonces vayan pensando eso y vamos a empezar con la exposición. Ahí, déjenme ver si ya pueden compartir pantalla. Creo que sí. Ah, sí, porque yo no es mi Zoom. Jaja. Es de la UAM. Buenas tardes. ¿Me escuchan?
Sí, vale. Entonces, para este trabajo nosotros elegimos una revista colombiana llamada Cromos. Es una revista catalogada por ellos mismos como una revista de actualidad. Es una revista que tiene 106 años y que se encuentra en Colombia y hace unos pocos años en Honduras. La revista Cromos nace como con un contenido cultural, imitando los modelos de los magazines franceses de la época. Su editorial se centraba en la información de nuevas tendencias en la moda y la cultura política. O sea que las primeras de los volúmenes de esta revista trataban de mostrar un poco, porque uno de los columnistas vivía en París, y era como mostrar este ideal de moda, de mujer, de cómo se debería ver una mujer. Entonces, aquí, aquí vemos la primera versión de la primera carátula de esta revista, que se vio el 15 de enero de 1916, con este grabado que vemos aquí. El primer número fue conformado por 18 páginas, eran 16 grabados, 4 crónicas, un verso y un cuento. Esta revista, pues como lo mencioné hace un momento, quería como mostrar lo que se veía en esos tiempos, lo que mostraba la cultura europea, el rostro y la silueta, las expresiones de belleza en la época, en la década de 1920, ¿no? Las nuevas ocupaciones o actividades desarrolladas por la mujer moderna, el deporte, baile, trabajo, pantalla de cine y las vitrinas. El eje central de la belleza al comienzo de los años 20 es el rostro. Aquí vemos como algunas fotografías de las páginas internas de la revista, de familias importantes. Aquí vemos algunas de las ilustraciones de las portadas. Vemos también un grabado. Y una de las cosas más importantes era que resaltaban mucho como a la mujer que, como su público objetivo, pero en realidad tocaba todos los temas que se daban en la actualidad en esa época, pero también teniendo en cuenta que en Colombia en esa época no hablaban, no podían leer toda la población, era una minoría los que podían hacerlo, entonces también era un público como elitista. Aquí podemos ver algunas de las páginas donde se utilizaban metáforas, como podemos ver en la imagen cara de ángel. Eso se empezó a ver en los años 60 porque anteriormente esta revista era muy figurativa y mostraba todo con fotografías literales de los acontecimientos o de lo que querían representar, si era una promoción o una publicidad. Aquí podemos ver algo que fue importante para Cromos como marca, y es que en 1972 empezaron a promocionar el Reinado de Belleza de Colombia, el cual se desarrolla en Cartagena. Entonces, desde este año empezaron a hacer un cubrimiento completo de este certamen, hacían entrevistas, todos los candidatos. Además de eso, crearon un premio de moda, el premio Cosmos, que es muy importante ahorita para como realzar un poco esa idea de la revista de moda y de belleza y de ideal de vida. Ha tenido algunos premios esta revista, como lo vemos aquí. Aquí encontramos ya unas imágenes de la actualidad y el quiénes somos. Somos una revista de mayor tradición y reconocimiento en Colombia y Latinoamérica. Entérate con nosotros sobre el estilo de vida, la moda, gastronomía, belleza, salud, bienestar, maternidad, astrología y mucho más. Como podemos ver aquí, la revista hoy en día habla de casi todos los temas. Han cogido un público como muy amplio, pero también preservando los ideales de cultura, de política, de cómo se debería ver una familia. Han sido como, pues, leí algunas partes donde decía que esta revista ha durado tantos años, ya que ha sido como versátil en estos temas, no se ha tomado como como el trabajo de profundizar en temas políticos o en temas
relevantes en el país, sino que los ha tocado todos de una manera como superficial. Entonces, por esa razón dicen que al inicio tenía un tema como muy cultural, de escritores, de artistas, y luego se empezó a tornar hasta, como lo vemos en la actualidad, algo un poco más de farándula. Aquí podemos encontrar el sitio web, donde los temas principales que hay en la actualidad son la gastronomía, maternidad y bienestar, los columnistas, el estilo de vida, astrología, vida social y moda. Esto es como se ve hoy en día la revista. Ana, ¿puedes hablar sobre el público? Sí, bueno, también en la mañana platicábamos con la maestra y pues nos comentaba la maestra y también el maestro Leonel que teníamos que buscar un poco el público lector. Entonces, aquí, de hecho, hay muchos estudios, tesis, artículos académicos y muchas notas de prensa que han analizado a esta revista a lo largo de los años. Entonces, bueno, aquí el público lector era inicialmente la élite urbana, ya que la mayoría de la población estaba desescolarizada. También lo que mencionaba hace un momento, que a mediados del siglo XIX, pues ya se empieza a reconocer este interés de la mujer como lectora, y por ello en su primera etapa de 1916 a 1929 aproximadamente, se dirigió a los hogares modernos, hombres, mujeres e hijas, con la promoción de ideales de belleza femeninos europeos. Y actualmente está abierta a todo público, sin embargo, siempre ha conservado el sesgo femenino, ¿no? Otra cosa que yo notaba, pues es de que si bien en estas primeras etapas de la revista, pues bueno, el ideal era, todo era así como que de Europa, ¿no? Incluso hablaban del vestido, de cómo las mujeres se veían, que debían de ser delgadas, lánguidas, de tez blanca, ¿no? Pero a lo largo del tiempo que la revista se ha ido transformando, ¿no? Que también tiene que ver con su marca, pues ya también ha ido buscando la identidad de la mujer colombiana, ¿no? Y esto lo vemos ya como lo señaló Cristian, pues lo vemos con el concurso de belleza, ¿no? Porque ya hay muchas portadas que están dedicadas precisamente a estas mujeres que han ganado los certámenes, y de hecho, pues comentaba yo en la mañana que hay incluso una portada con la Miss Universo mexicana que ganó en 2010, la señorita Jimena Navarrete, que es de Guadalajara, Jalisco. Entonces eso fue algo que a mí me llamó también mucho la atención. Bueno, aquí también tenemos cómo surge el nombre de Cromos, ¿no? Aquí dice que fue sugerido por Martín Camacho, quien consideraba que la revista tenía muchos monos, es decir, dibujos e ilustraciones a color, y durante mucho tiempo se consideró una revista visionaria y pionera sobre la importancia de la moda en el diario vivir, y también desde sus orígenes contó con diferentes secciones enfocadas a la belleza, con influencia de ideales liberales y republicanos. Aquí también yo quiero aclarar un poco esto de los monos, ¿no? Pues cuando Cristian me dijo, no, es que los monos son dibujos, ilustraciones a color, pues yo pensé en los monos, pero enfocado hacia la caricatura política, porque pues yo tengo otra cultura distinta, ¿no? Entonces a mí sí me causa un poco de curiosidad, ¿no? Y pues ver, como decía el maestro Claus, ¿no? En la clase pasada, ¿no? Que también que también debemos nosotros ir considerando nuestros contextos, ¿no? Porque si para Cristian y también para Colombia los monos son dibujos, ilustraciones a color, pues bueno, para nosotros los monos, bueno, y en particular para mí, pues tiene otro significado. Pero también hay que señalar, ¿no? Que también la palabra cromo es un metal, ¿no? Entonces incluso el maestro Leonel en la mañana nos decía que si había una revista que se llamaba Cromo, pues estaba enfocada hacia cuestiones de química o hacia cuestiones de la industria, ¿no? De diferentes industrias, ¿no? Entonces, bueno, y también acá en la siguiente diapositiva, mi compañero pues presenta cómo este logotipo, o sea, no ha cambiado el nombre,
pero pero sí ha cambiado la forma de presentarlo, y de hecho algo también pues que veíamos en la mañana era de que pues cuando hay un aniversario significativo en la revista, por ejemplo los 100 años, se editó otro logo, incluso en donde se incluyen los 100 años dentro del logo de Cromos, ¿no? Y de hecho para esta revista, para el número 100, pues leí también que incluso pidieron ayuda de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana para poder hacer esta edición especial, que fue en 2016. Entonces, si quieres con la siguiente. Aquí está la portada que les comentaba, ¿no? Cómo es que ellos incluyen, no quitan el logo, pero ellos incluyen de alguna manera dentro del logo, incluyen esta celebración, ¿no? Porque pues es muy complicado llegar a una publicación, ¿no? Que sea tan longeva y que llegue a los 100 años, ¿no? Porque además hay que mencionar que esta revista pues también ha pasado por diferentes dueños, y de hecho ahora pues es propiedad de un conglomerado muy importante en Colombia, ¿no? De medios, que tiene por ejemplo el periódico El Espectador. Entonces, bueno, aquí está la revista Cromos quincenal, aquí pues mi compañero pone sus características, ¿no? El código, las características principales, que es quincenal, y cuesta 8,900 pesos colombianos, ¿no? Me parece, ahí por lo que dice. No sé cuánto sea el equivalente en pesos mexicanos o en dólares. Son aproximadamente $2. Ah, $2. De mayor difusión en Colombia. La venden en todos los puestos de revistas, de centros comerciales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es mostrar como una serie así agrupada de portadas. Portadas. Y vemos cómo tiene el impacto, lo que decíamos desde el inicio, de la mujer y esta idea de familia, de cultura, de política. Entonces, vamos a ver una serie de carátulas. Aquí miramos cómo hay deportistas, hay cantantes, hay los temas de cocina, porque hablaba mucho sobre el cuidado y el bienestar. Aquí también encontramos temas ya de religión, encontramos periodistas, nuevamente políticos, cantantes. No sé si de pronto puedan reconocer algunas de las personajes que aparecen aquí, pero como podemos ver, tiene un tinte muy como actual de lo que ocurre ahorita, de lo que está de moda, de las tendencias. Aquí vemos otras imágenes de alcaldesas, lo que mencionaba hace un momento de la fuerza que están y de la importancia que están teniendo ahorita las mujeres en la política colombiana. Entonces, esta revista también muestra mucho de eso. Aquí está la alcaldesa de Bogotá, está pues artistas ya reconocidas, congresistas, también resaltan series, novelas que estén en el momento. Aquí vemos otras portadas. Y siempre como la mujer como protagonista, ¿no? En esta última también encontramos una referencia a Botero. También conserva en algún cierto tiempo esta idea de cultura, de resaltar lo cultural, lo artístico. También el tema, como pueden ver, son todos los temas que se ven en la actualidad en un mismo contenedor. El tema de la guerra con Ucrania, ahí está el presidente, también se habla un poco sobre él. Y les vamos a mostrar, perdón, a ver si lo tengo aquí, cómo se muestra en publicidad esta entrevista o columnas que hay y artículos sobre este presidente.
En contra de esta elección, Volodymyr Zelensky, el alma valiente de Ucrania, hablamos de sus orígenes y de su acertada gestión en una de las peores guerras de este siglo, la importancia de donar órganos, cuando el amor se vuelve obsesión. Cuidado, mezclar algunos alimentos puede ser tóxico. Esto más en Cromos, vida con estilo. Como podemos ver ahí, nos muestra un contenido político, pero mezclado con publicidad, que también resalta nuevamente las intenciones de la marca de Cromos, que es la salud, el cuidado personal, la cocina. Entonces, como podemos ver, así es como ha venido manejando Cromos su marca, su identidad a lo largo del tiempo. Aquí hay como un pequeño resumen de cómo se veía Cromos desde sus inicios hasta ahorita, con algunos toques políticos, con otros de belleza, artísticos, y cómo tocan todos los temas de actualidad del país, y cómo ha evolucionado también su marca en los cabezotes, como lo vimos hace un rato que nos mostraba Ana. Aquí algunas de las páginas interiores, donde podemos ver que pueden estar hablando de moda, de una celebridad, y también temas científicos. Esta mezcla es muy latente en esta revista, y es como uno de sus mayores, como de la versatilidad que tiene, es como de las cosas que la hace más popular en Colombia y más asequible. Aquí vemos cómo se presenta en Cromo en redes sociales. Siempre el volumen es quincenal. Siempre que hay un volumen, se pone en Facebook, en Instagram, y se hace un video como el que les acabamos de mostrar hace un segundo. En contra de esta elección. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre Honduras. Está por ahí Wendy. Wendy. Sí, hola a todos. Bien, una de las razones por la que decidimos, entre varias revistas, quedarnos con esta, era precisamente porque encontrábamos que había edición en Honduras y edición en Colombia, entonces eso permitía también que comparáramos un poco y ver las similitudes, que son muchas, entre ambas. Aquí en Honduras, pues es editada por la editorial Hablemos Claro, tiene aproximadamente 20 años de existencia. Durante muchos años funcionó de forma física, en papel, pero ya de forma más reciente, únicamente en su versión digital. Sí, podemos continuar con las. Bueno, encontramos que el público lector es, bastante preciso en este caso, porque hablamos de la clase media, media alta, por el tipo de temas que abarca, más que todo esto que tiene que ver con eventos, con sucesos que pasa en las embajadas, en personajes de la vida política nacional, pero ver también esos ámbitos familiares, las esposas de los diplomáticos. Entonces sí, vemos que es más especializado ese público. También tiene que ver con muchas mujeres que son empresarias, y se va dirigiendo más que todo a esos aspectos de la vida familiar, de la moda, cosas en tendencia, y abarcando un poco lo que es la farándula en ese aspecto social. Claro, aquí es más limitado porque se restringe más a Tegucigalpa y San Pedro Sula como los polos principales, pero va en ese sentido. También no solo está la versión digital, sino que ahora se auxilia dentro de la misma página web, tiene lo que es Shop Cromos y Cromos TV y la página de Facebook, para igual seguir promoviendo algunas tiendas de venta de ropa, algunos productos orgánicos o con materiales locales, y además algunas secciones en Cromos TV a fin de promover, ¿verdad? De llegar siempre al público. Sí, podemos continuar. Por ejemplo, tomamos algunas imágenes acerca, la portada que vimos era de la edición de julio 2022. Sí vemos que se ha sintetizado bastante en estas últimas ediciones, ¿verdad? Trató de ser muy puntual en los aspectos que trata, mostrando también elementos de novedad y que sean actuales y atractivos. Por ejemplo, productos que van saliendo o mejoras que se van dando en
en diversas, de hogar, cosas así. O sea, trata de ser siempre como buscar lo último, lo más reciente. Estas son algunas de las portadas de este año 2022. Es la presencia de la mujer, muchas de ellas son mujeres conocidas, a veces está también la presencia del esposo o de los hijos, ver ese ámbito familiar, a veces un poco generacional, la abuela, la madre, la hija. También tratan de invitar como artistas a modelos, o sea, siempre dentro del ámbito de Honduras, que tienen tal vez alguna resonancia nacional o internacional, y como conocer un poco sus historias, cómo han llegado al lugar en donde están, en qué tipo de preparación tienen, porque en uno de los interiores siempre se les hace como una entrevista, que cuenten acerca de sus inicios y que le pueden recomendar a las mujeres hoy en día. Entonces tratan siempre de mantener como esos énfasis. ¿Sí? Te da una más, creo. Bueno, Cristian. Bueno, bueno, yo nada más quería comentar, ¿no? De que cuando pues, se decidió que fuera esta revista, pues yo en realidad yo no la conocía y yo la confundía con la revista Hola o con la revista Cosmopolita, ¿no? Pero pues ya ellos me orientaron y ya comencé pues también a investigar en internet, pero yo pensé que también era interesante que habláramos de otras revistas fuera del ámbito mexicano, ¿no? O sea, fuera del país, ¿no? Y ver lo que también se está haciendo en Latinoamérica y también un poco en consonancia con ese tema que tenemos que tratar en la revista, que son escritoras latinoamericanas y no solamente quedarnos en lo local. Entonces, bueno, ese era el único comentario que quería agregar. Creo que, bueno, ¿ya terminaron, Ana, o todavía sigue la exposición? Pues bueno, por mi parte, bueno, yo creo que ya es todo, maestra. Y pues bueno, seguimos viendo que a pesar de que han transcurrido pues más de un siglo, pues sigue conservando su esencia, o sea, para lo que se creó, ¿no? Para la mujer. Y en este caso, porque eso lo leí también en un artículo académico, ¿no? Que era para una mujer que tuviera un alto poder adquisitivo. Entonces yo creo que esto se sigue reflejando en las portadas y pues también en los contenidos, ¿no? Sí, es que, a ver, vamos a lo que les dije en la mañana. O sea, ¿qué entendemos por marca en las publicaciones? Bueno, siempre la marca, aquí lo voy a simplificar un poco, es esta representación que se crea en un concepto de lo que es la publicación, ¿no? Y que se manifiesta en su identidad. Y que además trata de señalar la especificidad de esta publicación. Entonces, ahora sí es para ellos, pero para todos también, ¿cómo ven el desarrollo de esta marca? Digo, no conocemos muy bien la revista, ni el mercado, ni nada, pero por lo que vemos aquí, bueno, vemos constantes de diseño, ¿no? Vemos desde el principio, desde el primer número, que está una imagen de un rostro o de una persona en todas las portadas, que siempre la cabeza de la revista, el título está arriba, o sea, tiene como constantes, aunque hayan cambiado el logotipo y hayan cambiado la tipografía y otras cosas, hay ciertas constantes de diseño. Pero en esta representación intangible o concepto de lo que es la publicación, que finalmente es lo que sintetiza la línea editorial, ¿cómo la ven? O sea, ¿y cómo se relaciona eso con el mercado? Que el mercado son los lectores. Entonces, ¿cómo ven aquí todo lo que dijeron sus compañeros como desarrollo de marca? ¿Y cómo podríamos encontrar una especificidad, si es que la tiene? O sea, tú dijiste ahorita, Ana, que la podías confundir con Vanidades o con Cosmopolitan. La idea de una marca o de desarrollar esta identidad es justamente decirle al lector, no somos Vanidades y no somos Cosmopolitan, sino esto es lo que nos caracteriza como cromos. Entonces, ¿qué creen que puede ser esto? ¿Está bien logrado, mal logrado? ¿Qué piensan?
Pues yo desde mi opinión, o sea, también no conozco muy bien la revista y pues obviamente menos la conozco físicamente, ¿no? Pero yo creo que si ha tenido tanto, o sea, si ha logrado sobrevivir es porque en su momento, o sea, sí tuvo éxito. De hecho, también en una de las reseñas se menciona que cuando se publicó el primer número fueron 2.500 ejemplares y que se agotaron esos 2.500 ejemplares en un día. Entonces, eso habla de que en 1916, pues sí había una necesidad específica, y sí había como que un cierto morbo, puede hablarse, porque era lo que yo también comentaba en la mañana, ¿no? Porque a mí me llamaba la atención que decían que aquí podían encontrar imágenes, pero también churros. Entonces, yo era lo que le preguntaba a Cristian, que qué significado tenía la palabra churros, ¿no? Que para mí era como chismes, ¿no? Pues ¿por qué existen o por qué existían antes las secciones de sociales en los periódicos? Porque la gente quería verse en las bodas, en los 15 años, ¿no? Y lo digo porque pues yo durante mucho tiempo fui reportera de cultura, pero también tenía yo mucha relación con reporteros de sociales y ellos me comentaban eso, ¿no? Que pues que luego ellos iban y que retrataban a la gente porque la gente se quería ver en esos eventos, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco eso, ¿no? Y de hecho en la revista de Honduras, cuando Wendy nos las presentó por internet, o sea, durante la sesión de Zoom que tuvimos el martes pasado, pues yo veía que era más imagen, más fotos de sociales que textos, o sea, los textos eran muy breves, pero había muchas fotos de personas que estaban en diferentes eventos, ¿no? Sociales, por ejemplo. Yo creo también que un poco lo de la línea editorial que caracteriza a esta revista y la diferencia un poco de las otras es que se han sabido como aprovechar de como los sucesos que han pasado en toda la historia de Colombia y son como una muestra de lo cultural, científico y de todo lo que ha venido pasando como un testigo. Entonces ellos se han apegado de ese como ese prestigio de que ellos son los que han contado no sé, desde que llegó el primer carro a Colombia, de cuando empezaron los primeros que los artistas, lo de Pablo Escobar, también estuvieron con lo de la Miss Universo, con la primera alcaldesa mujer, lo que está pasando ahorita en el mundo. Entonces ellos tienen la versatilidad de mostrar todo ese tipo de contenido, pero también muestran lo que vimos que es más evidente, que es esa visión que ellos quieren generar de familia, de estilo de vida. Entonces, ellos, digamos, tienen digamos, las personas aquí en Colombia la vemos un poco por encima de todas las revistas de farándula, pero, digamos, los académicos o la gente que consume otro tipo de contenidos no la toma en cuenta precisamente por lo que vemos hoy de sus portadas, de sus contenidos, de sus textos, pero ellos siguen recogiendo y cosechando de todo ese bagaje cultural que han recogido a lo largo de todos los años y por eso han sido tantas las investigaciones y, y, y publicaciones que se han hecho en relación a todos esos 116 años que llevan. Sí, muy bien. ¿Y los demás cómo ven? Los que ven ahorita las portadas, ¿qué les dice de su identidad? O sea, ya nos explicaron un poquito de la historia, de los contenidos, el equipo ya observó, ¿no? Como estas cuestiones del tipo de personajes que aparecen. Cristian ya nos explicó que es un poco un testigo, por así decirlo, de los sucesos importantes, un testigo que cuenta, o un testimonio más bien, de los sucesos importantes que atraviesa Colombia y que pueden ser de interés, pues, para todos, pero sobre todo para un sector social. Entonces,
Si ustedes ven la revista, digo, aquí en México no la conocemos, pero aquí hay de todos lados, o para Wendy, que es de Honduras, ¿qué les está diciendo? Por ejemplo, las poses de los personajes, no sé cuál sea el tamaño, pero no es totalmente, o sea, sí es como un tamaño rectangular, no sé cuál sea el tamaño de la revista, pero de pronto puede parecer aquí en estas imágenes un poco más cuadrado. Por ejemplo, esta que tiene aquí la tercera imagen, que tiene a Enrique Iglesias, los colores, la tipografía. ¿Cómo ven este desarrollo? ¿Quién quiere participar? Bueno, yo quería hacer un agregado. Sí. En el caso de Honduras, o sea, la competencia, o sea, claro, como es una sociedad un poco tal vez más pequeña en comparación a los miles, millones, solo tiene otra revista que es, digamos, paralela, que vendría siendo la competencia. Entonces, no hay mucho margen de ver entre una y otra, que es la revista Estilo y Cromos, que ambas tienen esta misma tipo de dirección de línea editorial, en el sentido de los contenidos y de lo que abarcan. En cuanto a lo que consultaba del tamaño, bueno, tengo aquí una edición que es, bueno, de hace varios años, pero sí es larga, o sea, es bastante larga, y igual todos los contenidos vienen así, a color, los textos pequeños, como mencionaba Ana, mucha imagen, publicidad, y entonces, sí, y de acceso, pues realmente en físico se encontraba en todos los supermercados, por lo menos aquí en la ciudad. Y ahora pues que es digital y que tiene otras plataformas, pues ya solo es entrar a la página web, y el costo era 25 lempiras, que vendría siendo el equivalente a $1. O sea que era bastante accesible, aunque tal vez el contenido no era abierto a todo el público, porque no todo el mundo puede que le interesase esa revista, sino que otras publicaciones de otras temáticas. Cristian, ¿dónde se vende Cromos? Se vende en los centros comerciales y en algunos puestos de revista, pero son muy pocos los que quedan actualmente aquí en Colombia. Y más que todo se vende virtual. Tú haces una suscripción y es muy económica, menos de $2. Y eso que pues ahorita está muy caro el dólar. Entonces, ¿ustedes creen que realmente la compra gente de clase alta? No, yo creo que es más gente promedio. Entonces, o sea, si se dan cuenta, todo esto, el precio, la imagen, los personajes, los temas, todo está relacionado para llevarle a un cierto público las cosas. Entonces, si no lo compra la clase alta, no sé cómo están tratados los temas dentro de la revista, pero hay una idea como de poder, de mujeres empoderadas, que están en la política, que están que también en la belleza y en el estilo y en todo esto. Entonces, están tratando, independientemente de los artículos en sí, están tratando de darle un discurso al lector sobre la revista. Y esto es lo que les quería decir la primera clase que vimos. Las publicaciones se conectan el contenido con el lector, pero conectan su propio discurso también de quiénes somos, de su identidad, con el lector, pero igual con otras revistas, con el mundo editorial, con todo el contexto que tienen alrededor. Y en esto es muy importante la creación de la marca y que sea una cuestión planeada ahora que tengan que hacer sus revistas y no una cuestión que sale nada más porque sí. O sea, ¿por qué vamos a elegir ciertas cosas? Bueno, estas cosas de diseño ya las verán con Leonel o con los maestros de diseño, pero tienen que pensar conmigo en la cuestión del concepto editorial y cómo se manifiesta en esto. O sea, toda la cuestión editorial es como si fuera una relojería en la que una pieza funciona con la otra. Entonces, siempre esta intención
de llegar a un lector está respaldada por una serie de conceptos que tienen que pensar. O sea, ustedes están pensando su necesidad, están pensando, entonces una vez que se fije el objetivo, tienen que ver cómo van a llegar eficazmente, cómo se van a comunicar eficazmente con su lector, no solo en el contenido, sino en lo gráfico, en el tamaño, en el precio y en una idea de una especificidad que tiene su publicación que no tienen otras publicaciones, ¿no? A lo mejor al final se parece, pero ustedes van a crear esa especificidad en el discurso editorial que estén planteando. Entonces, bueno, van a ver con todas las exposiciones que van a hacer que estamos intentando desmenuzar partes de esta relojería en la que todo está relacionado y justamente se relaciona para poder llegar exitosamente al público lector y tener, en el caso de este tipo de publicaciones, también un retorno económico. Sonia, dime. Es una pregunta. A nosotros nos toca la próxima semana exponer lo del público lector. Entonces, estábamos pensando como en un estudio de caso de una editorial para niños. ¿Está bien así, aunque no es revista, o tendríamos que buscar alguna revista para niños y hacer el análisis de ese público? Pues mire, pueden si quieren buscar una publicación, nada más en algún punto hagan alguna relación con las revistas. Yo creo que en el caso de las revistas para niños es más complicado verlo que en una colección para niños. La cuestión es que no se queden en una sola publicación. A lo mejor en una colección o algo así, no sé. Pero podemos analizar una editorial en general, sí. O sea, hablando de su público lector, cómo lo definen y eso, y también entonces podemos tocar el punto de alguna revista que no va a tener que ver con la editorial. ¿Puede ser eso? Sí, sí puede ser. Ok, gracias. No, de nada. Cristian, si quieres ya deja de compartir pantalla y vamos a platicar un poquito de esto pues del desarrollo de marca. Bueno, le estamos hablando de desarrollo de marca, pero tiene que ver con esta línea editorial que van a plantear en su proyecto para sus revistas. Entonces, ¿qué vieron aquí o qué ven en otros casos similares que puedan pensar en cómo se establece esta especificidad de una publicación? Lo pueden pensar en revista o en editorial. O en sus propias publicaciones. ¿Cuál es su especificidad? ¿En dónde está ese elemento diferenciador? Es que el nombre como marca tiene que estar, la mención tiene que estar inserta en la cultura del público. En estas que nos presentaban, que son cromos, pues acá en México cromos son calcomanías o son otra cosa, y allá sí hace mucho la referencia de que esa revista trae sobre todo fotos. Y le está diciendo, o sea, supongo que al decir esa mención de cromos es que las fotos son de calidad. Sí, puede ser, ¿no? O sea, siempre hay algo que estamos diciendo o muchas lecturas que pueden hacer los lectores con este discurso que estamos generando, como línea editorial, como marca, como A ver, vamos a pensar en una editorial. A ver, digan una editorial. A ver, Tusquets, por ejemplo, o... ¿sí? A ver, ¿cuál es? Mira. Bueno, la que quieran. ¿Cuál es este concepto que le está diciendo al público lector independientemente de cada libro hecho como editorial? Yo creo que hace mucho énfasis en autores mexicanos de calidad, ¿no? Importantes, y tiene un catálogo
donde tiene a ciertos autores, son autores prácticamente exclusivos de ERA, por ejemplo, de poesía o algunos de narrativa, casi solo publican con ellos, ¿no? Digo casi porque de repente aparecen algunos títulos en otro lado, pero digamos que tienen muchos títulos de ciertos autores destacados mexicanos. En general yo creo que son libros de narrativa breve, no son muy extensos, pero no es una regla. Otra cosa sería. Pues ahorita eso es lo que se me ocurre, ¿no? Mucha poesía, por ejemplo, es una editorial que hace énfasis en publicar poesía, porque no hay muchas editoriales que publiquen poesía. Y eso es lo que pienso ahorita. En las lecturas de hoy, sobre todo en la de Jill Davis, había esta cuestión del prestigio, ¿no? De cómo una editorial crea un prestigio, y este concepto es el que lleva a esa creación de prestigio, de muchas maneras, ¿no? Incluso lo vamos a ver y a llevar también a la corrección de textos. ¿Cuál es el tratamiento que le damos a un texto? Está hablando del tipo de editores que tenemos. No somos editores cuidadosos, nos preocupa mucho la calidad de la escritura y la limpieza tipográfica. O sea, hay una serie de elementos que están en la publicación o en el grueso de las publicaciones que también dan este discurso. Entonces, se crea en general, uno por el catálogo, otro por el tratamiento editorial que se le da al contenido en los objetos editoriales y en las relaciones que se establecen, o sea, que establece el editor con los autores y que establece el editor con la sociedad o los editores con la sociedad. Entonces, bueno, esto no va a estar en sus proyectos tal cual, pero su línea editorial sí tiene que pensar en esto, o sea, ¿cuál es lo que están ustedes promoviendo como un discurso atrás del objeto? Que el objeto va a hablar sin que ustedes tengan que decirlo. Las revistas normalmente tienen esto de definirse, o las editoriales, ¿no? Su misión y su visión, esto es algo reciente, pero las revistas lo hacen mucho para vender publicidad. Lo que ustedes tienen que pensar es justamente en todo esto de lo que hemos hablado. Hay una necesidad, hay lectores, hay un mercado y todo este discurso está llegando a todos estos niveles y también a lo que circunda no solo al mercado que va a comprar esa revista, sino a las demás revistas, a los que no la compran, pero a lo mejor han oído de ella. Entonces se van haciendo rasgos distintivos a través de ese discurso que ustedes van a crear. ¿Sí? ¿Quiere alguien poner algún ejemplo a lo mejor de sus propios? Bueno, ya Sonia lo puso un poco de lo que van a hacer ellos, pero los demás quieren hablarlo en sus publicaciones. ¿Quieren decir algo de sus publicaciones? Astrid, yo quería mencionar algunos aspectos como primigenios antes de que creo o sospecho que determinan la línea editorial en una revista. Por ejemplo, pienso en la periodicidad, sí, claro, en las secciones, sí, y si va a ser temática o no. Pienso en esto porque, por ejemplo, si va a ser temática, necesitas dinero para estar pagando las colaboraciones de gente que se va a sentar a escribir sobre el tema que tú estás pidiendo. La periodicidad, porque eso te permite o no abordar temas actuales. Por ejemplo, si es mensual, te permite hablar sobre estilo letras libres, las universidades, si es el tema en boga, o la reforma energética. Y luego las secciones, porque las secciones determinan las posibilidades de un perfil editorial. Por ejemplo, claro, si hay entrevistas, si hay
ensayo, si hay textos de opinión, si hay reseñas de libros, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que el primer paso es comenzar a definir eso, que todo va en función al formato y al título y a la idea editorial que uno tendría de una revista, ¿no? Sí, yo creo que Federico, que va después de fijar un objetivo, que una vez, pero bueno, ahora sí que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, yo creo que tienes un objetivo y que a partir de ese objetivo creas esta estructura y creas todo este discurso editorial, pero que partes de pensar qué quieres editar, que ya ni modo, no les quedó de otra porque se los dimos, qué quieres editar y por qué quieres editar. Y a partir de ahí, pues creas tu estructura, creas la línea específica que va a estar relacionada con estas secciones, con la periodicidad. Incluso también si decides hacerla monográfica o no, sí tiene que ver con la cuestión económica, pero puedes tener otras salidas además de la cuestión económica, ¿no? Muchas revistas empiezan sin pagar y luego ya pagan las colaboraciones o no sé. Creo que hay muchas maneras de hacerlas, pero sí tienes razón, es muy, muy importante fijar todo esto. ¿Qué más piensan los demás? Por ejemplo, en nuestro caso, que nuestro público son profesores de nivel licenciatura, creo que un tema importante pues es definir también los géneros, ¿no? Las secciones que va a tener y qué tipo de género vamos a utilizar. Porque pues desde luego tenemos como la muestra de obra, pero en una revista dirigida para profesores, pues creemos que el ensayo también forma parte, o sea, fundamental, ¿no? Tiene que haber crítica. Entonces también como dependiendo del público meta, nosotros tenemos también una reflexión sobre los géneros que pueden ser pertinentes también según los intereses, ¿no? Sí, claro, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere ver algo sobre su proyecto? Si no, vamos a pasar a seguir con nuestros temas. Bueno, nosotros que tenemos el tema, el público de, ¿cómo era? Posgrados en Ciencias Sociales y Humanidades. Primero estamos discutiendo si nos íbamos con el fuerte de la revista por la ficción o la no ficción, porque el nuestro ya es un público, se supone, Sí. ya iniciado, ya no es un público en formación, es un público consolidado. Y al tener el tema de que está dentro de posgrados, queremos pensar que se está también apuntando hacia la investigación de las ciencias sociales y humanidades. Entonces estamos platicando primero, porque decíamos, publicamos autores que estén haciendo investigación, bueno, pero hay que definir qué es autor y qué es investigador, porque hay investigadores que no necesariamente tienen que ser autores para publicar, sino que se apoyan de un equipo editorial, o hay autores investigadores que no necesariamente desarrollan sobre su línea de investigación, también de eso estuvimos platicando. Sí. En nuestra revista de autoras latinoamericanas, ¿va sobre esa línea de investigación científico-académica o si vamos a ir por algo más tipo letras libres o vamos a estar con un rigor académico? Te digo, vamos ahí nuestro público nos define mucho. Por eso, ahí es la pregunta. O sea, ¿por qué quiero hacer esta revista? ¿Qué es lo que les quiero decir? Y entonces ahí defines, porque tienen todas esas amplias posibilidades de que sea una revista académica, una revista de divulgación, una revista tal vez de crítica que vaya ahí como a medio camino. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer con ese público lector que tienen? ¿Cuál va a ser el objetivo? Por eso me parece tan importante que primero definan su objetivo. Y su objetivo se contesta con ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Claro que ustedes no lo decidieron, ¿no? Pero bueno, muchas veces te dan un proyecto y uno tiene que construirlo y entonces tienes que pensar, o sea, ¿qué es lo que necesita ese público lector?
Y de ahí, entonces ya definen, bueno, va a ser una revista académica, va a tener esta periodicidad y todo eso va a tener que ver también, ahora por eso les digo que es una maquinaria con cuánto dinero voy a invertir, cuánto me va a costar, muchas decisiones también se sujetan a estas cuestiones financieras, ¿no? ¿De dónde voy a sacar a los autores? Si es una revista académica, necesito dictámenes, ¿quién los va a hacer? Entonces, por eso era hoy tan importante que habláramos sobre establecer objetivos partiendo de esta pregunta, o sea, ¿para qué? ¿Por qué quiero editar? ¿Eso cómo se relaciona con mi público lector? ¿Hay una necesidad o hay un deseo? ¿No? El deseo es, quiero hacer una revista de poesía. Me parece que entonces ahora voy al revés. O sea, yo tengo el deseo de hacer una revista de poesía y entonces voy a buscar cuál es la necesidad, voy a buscar cómo crear una especificidad y entonces a partir de ahí que puedo definir mi objetivo, planteo todo lo demás. Pero bueno, ¿los demás alguna pregunta? Yo creo que van muy bien y que lo van a lograr muy bien. Piensen también en facilitarse la vida cuando decidan, tomen todas estas decisiones de periodicidad. Digo, solo van a ser un número de la revista, no importa la periodicidad, pero piensen, por ejemplo, el número de páginas, si van a tener publicidad, o sea, todas estas cosas que les permitan hacerlo bien en el tiempo que tienen. Y bueno, no hemos hecho el cronograma. Entonces sería muy conveniente que hagamos el cronograma. A ver, ¿cuántas clases tenemos? A ver, tenemos por aquí la planeación académica. ¿Quién Maestra, ha hecho? pues ya estamos en la semana 2. Ajá. Porque Entonces, tuvimos la semana 0, 1 y esta es la 2. Bueno, piensen, ¿qué cosas hay que hacer? ¿No? Establecer este objetivo y el proyecto editorial, quién es nuestro público lector, contestar como estas preguntas básicas que vienen en la guía, aunque se vayan modificando. Y paso 2, generar el contenido, ¿no? Ya sea traerlo de algún lugar o generarlo, escribirlo, corregirlo. Entonces piensen en todos los procesos editoriales que van a tener que hacer para hacer este cronograma y entonces ponerles fecha. ¿No? 1, el proyecto editorial, ¿para qué día va a estar? ¿No? Trábajenlo por equipo. Contenidos, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener contenidos? A lo mejor lo pueden dividir en 2 fechas. ¿Cuándo vamos a hacer la corrección de estilo? Acuérdense que la corrección también la tenemos que hacer por lo menos de algún texto en esta clase, entonces pues tiene que caer en la clase. ¿Cuándo vamos a diseñar y a formar? ¿Cuándo vamos a leer pruebas? Vayan dividiéndolo por proceso editorial y poniendo una fecha a cada proceso hasta la salida, que es cuando tienen que entregar el trabajo. Entonces, hagan por equipos este cronograma para que lo veamos la próxima clase. A ver, déjenme ver si tengo por aquí un cronograma para enseñárselos. ¿O alguien tiene algún cronograma que quiera enseñar o les enseño uno mío? A ver, el tuyo, ¿no? Sí tenemos cronogramas de alguna otra materia que hicimos antes, de todo el proceso editorial, pero no sé si se ajusta tanto. A ver, ahorita busco uno y lo vemos. Creo que sí nos serviría ver el tuyo. Sí. Oye, yo tengo una duda respecto a la corrección de estilo, por ejemplo, si vamos a poner un editorial en la revista, ¿no? Eso lo vamos a redactar nosotros. A lo mejor tenemos algún artículo, pero es muy largo. En el caso nuestro, como es para niños,
seguramente habrá que cambiarlo, ¿no? Para el lenguaje hacerlo más sencillo. ¿Eso es lo que podríamos presentar para corrección de estilo? O sea, bueno, van a presentar aquí un texto y lo vamos a corregir. Primero tenemos que ver como todas las cuestiones o funciones de la corrección de estilo y después van a hacer ustedes la corrección de estilo. En el caso de ustedes estamos hablando también de redacción editorial, ¿no? Ya es toda la transformación de un texto y no solo la lectura y corrección de sintaxis, ortografía, unificación, hacer una cuestión comunicativa con ese público lector. Ustedes ya están teniendo una cuestión editorial más fuerte que la simple corrección de estilo. A lo mejor también los que están generando contenidos les va a suceder lo mismo, pero otros que ya tengan los textos sacados de algún lado, entonces pues tendrán que hacer las funciones básicas de corrección de estilo, de sintaxis, ortografía, unificación, congruencia con el público lector, cosas así. Pero la idea es que veamos un texto de cada equipo aquí, aunque sea un pedacito, para corregirlo, o sea, ver todas estas funciones de la corrección de estilo y estos procesos y corregir un texto de cada equipo aquí, ¿no? Y ver cómo se haría, porque hay mucha gente aquí que a lo mejor ya tiene mucha experiencia en corrección de estilo, pero otras personas no, ¿no? A lo mejor nunca han corregido un texto ni nada. Entonces, bueno, para ver cómo se hace, bueno, ya saben los que han corregido que podemos corregir un texto 3 personas y lo vamos a hacer de manera diferente, aunque con un mismo objetivo final, que es que se comunique, que comunique ese texto y llegue y pueda ser decodificado bien por el público lector específico al que va. Entonces, la próxima clase, porque hoy ya teníamos que ver lo del público lector, pero bueno, la próxima clase, perdón, lo del público lector, lo de la corrección de estilo, la próxima clase ya vamos a ver la corrección de estilo, como estas funciones rápidamente, y vamos a empezar a corregir algún texto que traigan. ¿Quién va a seleccionar textos de algún lado que pueda traer ya alguno? Generalmente, aparte, si están ya publicados en algún lado, si fueron publicados, normalmente están corregidos, pero vamos a adaptarlo a este público lector al que va dirigido y vamos a adaptarlo a nuestro discurso editorial. Y con eso me refiero, por ejemplo, la literatura, pues no podemos intervenirla mucho, pero tenemos que pensar si requiere para textos para este público lector específico. O sea, para un niño a lo mejor requiere un glosario, ¿no? O para un público de maestros a lo mejor requiere ciertas indicaciones de en qué cosas se tienen que fijar del texto. Entonces, la idea de un editor es justo generar esto, ¿no? Generar, no solo seleccionar el contenido, sino generar todo lo que le haga falta para cohesionar ese contenido. Entonces vamos a verlo como editores y vamos a verlo como correctores. Los correctores son los primeros lectores casi siempre de un manuscrito y muchas veces pueden proponer. Estamos muy acostumbrados aquí a que el corrector corrija y no haga propuestas ni nada, pero yo creo que el corrector siempre puede dar el salto a ser editor o quedarse como corrector, pero hacer propuestas que puedan facilitarle el trabajo al editor. Entonces, Sandra, ¿estás levantando la mano? Sí. Sí, es que te queríamos compartir nuestro cronograma. Bueno, trabajamos un poquito en él y estaría bueno que lo vieras y ya nos das tu opinión. Sí. Sí. Ahí ya ven mi pantalla, sí. Ajá. Pues lo que hicimos fue desglosar las semanas que nos quedan. Ahorita estamos aquí, que es el 21, que es este día. Y fuimos armando, no lo hemos pulido a detalle, pero bueno, tenemos tentativamente estos procesos que están acá. Déjenme ver si los pueden ver o lo acerco más. ¿Sí los ven? Acércalo un poquito más. Me voy a ver que mi Zoom está como raro.
No me deja, no sé por qué. Bueno, si no, léenoslo, No porque... quiere. Sí, sí, qué pena, pero no quiere. Ya, ok, luego desde acá. Ya está. Investigación y análisis, revisión del plan. La del plan en el que nos vamos a dividir, el inicio del proyecto, los alcances y los objetivos, la curaduría de los textos. Luego empezaríamos con definir el estilo, corrección de estilo, conceptualización, el diseño editorial, la revisión de las pruebas, la revisión de la calidad del impreso, y luego impresión, salida digital y reporte escrito. Nosotros, bueno, lo dejaríamos hasta el final por el tiempo que nos queda, porque son muy pocas semanas en realidad. Sí, son muy Entonces, pocas. Por eso sí. les digo que se faciliten en lo posible. Está muy bien, nada más desglosen, porque el diseño editorial, no sé, bueno, va a ser, en el caso de ustedes, va a ser diseño y formación editorial, y luego revisión de pruebas tiene incorporación de correcciones, ¿no? O no sé si lo van a hacer directamente sobre el InDesign, o no sé cómo lo hayan pensado, pero piensen en todas las posibles etapas que van a tener que realizar para que estén ahí con una fecha, ¿no? Que Porque sí, si ponen las revisión, marcamos. puede ser, ¿no? Grosso modo decir, vamos a empezar la revisión de pruebas el día tal y la vamos a acabar, y ahí están pensando que va primera prueba, incorporación de correcciones, segunda prueba. Bueno, ustedes ya lo decidirán, tenemos muy poco tiempo, entonces a lo mejor solo van a hacer 2 o, bueno, no sé si les dé tiempo, 3 pruebas. También dividan el trabajo, quién va a hacer qué cosa. Sí, dejemos esa, aún no hemos definido así muy a detalle qué vamos a hacer, porque nos falta tener esta reunión con el equipo, pero para eso es este tema de revisión del plan. Entonces, ahí vamos a definir estratégicamente cómo nos lo vamos a repartir, pero la idea es que sí, al final, pues sí hay una revisión conjunta, ¿no? En que no nada más se quede la revisión digital, por decirlo de alguna manera, hay que revisarlo impreso y ver cómo fluye todo. Hay que hacer espacio, creo yo, para eso, que es muy importante, para que no se nos vayan errores. ¿No? Revisión de calidad en impreso, sí, o sea, serían como pruebas, pues no son finas, sino es pruebas digitales y pruebas impresas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, es que hoy ando también súper cansada. Pruebas. Es que aquí, es que hay un error, es pruebas finales. Ok. Sí, ahí está, prueba final. Sí, o sea, ya la última, ¿no? La última versión. Bueno, la última versión, pero la última versión impresa, ¿no? Para ver el color, para ver todas las cosas que se necesitan. Sí, porque tendríamos que hacer, perdón. Sí, perdón. No. Sí, tendríamos que hacer un cierre. Al final del día tenemos un tiempo, entonces está muy definido nuestro deadline. Entonces tenemos que cerrar en algún momento para poder continuar con la siguiente etapa del proceso, ¿no? Porque aparte hay que hacer todo este documento donde explicamos qué hicimos, cómo lo hicimos, y etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay que cerrar. Es la idea. Sí, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí. Y aquí ya lo desglosamos. Bueno, y agregamos para saber aparte las tareas extras que tenemos y que no se nos empalme con otros y dense colchoncitos de tiempo, porque siempre que algo falló o que piensen en eso. Ok, vale. Pero así lo ves bien. Sería cuestión nada más ir puliendo los detalles de cada una de las etapas para dejar más claro el proceso al presentarlo. Ok, de acuerdo. Pero está muy bien. Vale. Pero sí es muy importante que lo hagan ahora para que se apeguen a él, ¿no? Sobre todo porque tenemos muy poquito tiempo. Sí, vale. Bueno, tengo una pregunta. Estoy viendo, estaba revisando si está en la guía, pero creo que no, a menos que se me lo haya saltado. Pero la extensión para el trabajo del reporte escrito del proyecto, ¿hay alguna idea? Porque en otros casos, bueno, no había un límite,
pero más o menos por todo lo que contemplaba, pues era un documento más o menos extenso. Y ahora el reporte escrito del proyecto, o sea, creo que la parte fundamental pues justo la revista, ¿no? Y el reporte, no sé qué tanto esperen que describamos a qué nivel de profundidad y de detalle el proceso, para ver cuánto tiempo nos va a llevar eso también. Yo creo que puede ser una cosa de menos de 10 cuartillas, 6 o algo así, o sea, ser muy puntuales. Ok, de acuerdo. Ser muy puntuales y en todo caso tener su carpeta de procesos, ¿no? O sea, ya sea digital o de una muestra de su corrección de estilo, conmigo, ¿no? De su corrección de pruebas, con Leonel supongo que será toda la cuestión de la elección tipográfica, no sé qué cosas les vaya a pedir, pero vayan reuniendo y guardando todo el trabajo que van haciendo, ¿no? Normalmente yo, digo, ya es una cosa muy tonta, pero organizo mis carpetas digitales, bueno, no originales, corrección de estilo, otra corrección de pruebas, y bueno, dentro de corrección de estilo, como lo hago con control de cambios, el control de cambios y luego las versiones ya aceptados, los controles de cambios, el primer diseño, las primeras pruebas, segundas, vayan teniendo evidencia de todo el proceso, porque creo que ponemos mucho énfasis aquí en el proceso. A veces el proceso tiene tanta atención o incluso más que el producto final. Entonces, importa mucho cómo lo van trabajando, las decisiones que toman, pues todo, las dudas, ¿no? Que van teniendo. Acuérdense que pueden hacer además estas asesorías con nosotros, como la hicieron ahora Ana y Cristian en la mañana. Bueno, era conmigo la asesoría y yo invité a Leonel. Sí, perdón, Cristian. Ay, les digo que estoy súper... Cristian. ¿Qué dije? Pero bueno, pensé que había dicho Cristian. Pero bueno, Cristian, perdón. Entonces pueden tener estas asesorías con nosotros si tienen dudas, si quieren pues que les ayudemos en algo, nos escriben. A mí me escribieron ahora un WhatsApp y así hicimos la asesoría hoy en la mañana un ratito. Sí. Bueno, gracias. Bueno, la próxima clase expone el siguiente equipo y vamos con la corrección de estilo. Bueno, la evaluación de los textos y la corrección de estilo. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no, ya los dejo ir para que tomen porque tienen otra clase ahorita, vayan por su cafecito, agua. Yo los quiero tener bien alimentados. Pero bueno, cualquier cosa me escriben. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y ahí estamos. Nos vemos la próxima clase. Chao.